Despierta, católico. Este tiempo es el ideal para llenar iglesias, para hablar de Dios en la oficina, en la escuela, en las fiestas. Hoy, más que nunca, es el tiempo de defender a nuestra iglesia. Despierta, católico. Bienvenidos a este programa, conducido por el padre Arturo Horta. Despierta, católico. Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a este programa de Radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes hermanos católicos y para gente de buena voluntad. Estamos en vivo, nos puede llamar al 608-3652, 608-3652. Recuerden, estamos en vivo y nos da mucho gusto que nos estén escuchando por el 800 AM. Buenas noches, Manzano. Buenas noches a ti y a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias a Dios, todo muy bien, con el calorcito. ¿Contento porque ganó la América? Seguro, por supuesto. Incluso ya hay nuevo director técnico. ¿Ah, ya lo nombraron? Ya. Así, ya tendremos rumbo. Incluso la musiquita, mira, a ver otra vez esa musiquita. Ahí está, muy bien. Futboleros, al Papa Francisco le encanta el fútbol. Yo creo que en estos tiempos a quien no le gusta, ¿verdad? El deporte, es algo sano, es algo agradable. Y bueno, pues hay que apoyar lo sano, lo bueno, lo positivo. Y el fútbol es todo eso y más. Es que el deporte en sí es una forma de garantizar un sano desarrollo. Sí. Así que pues hay que echarnos porras y mañana ir a ver a los Cholos, a ver cómo nos va con Tigres. Cruz Azul. ¿Con quién? Cruz Azul, creo. Tigres, ¿no? Sí. Creo que es con Tigres. Ahorita lo checamos. Cholos Tigres, ¿va? Sí, Tigres. Sí, Tigres. Bueno, pues comeremos, gatito. Vamos a ver qué cómo tal nos va. El deporte, ¿va? Pues nos da mucho gusto que nos estén escuchando. Es un programa de evangelización, es decir, de dar a conocer el mensaje del Señor Jesús. Es un mensaje que indudablemente es un mensaje de salvación, ¿verdad? Recuerden que Dios Padre le encomienda a Jesús que venga a darnos este mensaje de esperanza, de solidaridad, de amor, de salvación. Y la iglesia pues tiene esta misión, una misión extraordinaria, una misión única, una misión tan especial de propagar la verdadera y auténtica fe en el Señor Jesús. Pues sí, definitivamente. Y estamos recorriendo en estos días pues un espacio muy bonito en los evangelios. Ya llevamos todo el mes recordando las diferentes promesas a través de las cuales el Señor nos va echando la porra de que nos acerquemos a Él y lo reconozcamos como el único que nos va a dar la salvación. Ya hemos desarrollado antes, precisamente la semana pasada hablamos precisamente en forma cometa de la historia de la salvación, el plan de salvación de Dios para nosotros. Así que pues definitivamente pues seguimos adelante, reconociendo cómo el mismo Jesús viene y nos oferta un camino diferente, un camino para mantenernos unidos a Él, que sería a través de la Eucaristía. Sí, por supuesto, y el tema que vamos a tocar el día de hoy es alrededor de estos textos del Evangelio que se nos han presentado estos domingos en la Santa Misa, que estamos hablando del Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, que es uno de mis evangelios preferidos, los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, y que se le llama sinópticos porque son muy parecidos. Por ejemplo, ustedes lean San Mateo y luego leen Marcos, o primero pueden leer Marcos, luego San Mateo, y se van a dar cuenta de que se parecen, de que hay similitud en citas. Esto lo toca San Marcos,
esto también lo toca San Marcos. Luego leen San Lucas, igual de la misma manera. Se van a dar cuenta de que mucho material que maneja Lucas lo maneja Marcos o Mateo. Son muy parecidos, por eso se le llama sinópticos. Muy diferente es San Juan. San Juan es un evangelio que a mí me gusta porque resalta mucho la divinidad del Señor Jesús. Ya desde el prólogo, desde el comienzo del evangelio de San Juan, ya salta esa resonancia tan fuerte en relación al logos, a la palabra que hace referencia a Jesús, que es Dios, Dios. Y no se diga una cita bíblica que es extraordinaria, fabulosa, que contiene la institución del sacramento de la reconciliación también, que San Juan es el único evangelio que lo maneja alrededor de este sacramento de la institución de la confesión. Y por muchas cosas más, por supuesto, este evangelio es extraordinario. Y estos domingos se nos ha presentado en el evangelio pues el misterio eucarístico, el pan bajado del cielo, el maná, que ya no es el maná, sino es Cristo mismo. Dice por ahí, no es Moisés quien les da el pan del cielo, sino mi Padre quien les da pan verdadero, y mi carne es verdadera comida. Es un pasaje precioso que viene todo el capítulo 6 de San Juan, donde se viene revelando él como el alimento que realmente nos brinda la salvación. Sí, efectivamente, el misterio eucarístico es un tema fundamental dentro de la espiritualidad de la Iglesia Católica. Recuerden que nuestra espiritualidad es riquísima. La espiritualidad de nosotros los católicos es una espiritualidad que en primer lugar está fundamentada en Jesús, Jesucristo, es decir, todo lo que tenga que ver con Jesús, pues a nosotros nos interesa. Vayan ustedes a un templo católico y chequen quién está al centro y grande, Jesucristo ahí, así como para que nos recuerde que Él murió por nosotros. Dicen los testigos de Jehová que nos gusta ver sufrir a Jesús, que por eso lo tenemos crucificado ahí en los templos. Eso es más falso que un billete de $3. Ellos únicamente fijándose en el lado negativo. Lo tenemos ahí al frente, grande y crucificado, para que nos recuerde que Él murió por nosotros. Esa es la finalidad de ese Jesucristo, de esa imagen que tenemos en todos los templos católicos, que nos recuerde, Él murió por nosotros, Él murió por nosotros. Así que lo que dicen los testigos de Jehová, pues es más falso que un billete de $3. Definitivamente siempre fijándose en lo negativo, los testigos de Jehová. Tenemos en la celebración del próximo domingo, que es el 21º domingo del tiempo ordinario, precisamente algunos elementos muy interesantes. No sé si primero quieras hacer referencia a la cita. Si gustas la leemos, sí, por supuesto. Adelante. Vamos a darle lectura pues al texto que se nos va a presentar el próximo domingo. El próximo domingo en el Evangelio se nos presenta lo siguiente, del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable, ¿quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen.
En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Hasta aquí el texto que se nos va a presentar el próximo domingo. Un texto extraordinario, un texto fabuloso, un texto que hace relación, por supuesto, a lo que es el misterio eucarístico, que lo podemos fusionar muy bien con el texto que se nos presentó el domingo anterior y que para mí marca la esencia de lo que es este texto de capítulo 6, que podríamos decir son los versículos del 51 al 58, donde nos dice que Jesús les dijo a los judíos: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro. Bueno, vamos a comerciales y regresamos en un momento. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a este programa de radio Despierta Católico. Para aquellos que nos acaban de sintonizar, es un programa para la comunidad católica y por supuesto también para gente de buena voluntad, aunque sabemos que nos escuchan también de algunas denominaciones cristianas. Alberto, tenemos información muy fidedigna que nos están escuchando y nos da mucho gusto. Fíjate que quisiera saludar a un amigo, un matrimonio muy activo en la Iglesia Católica, el profe Rafa y su esposa Patti, que hicieron comentarios muy positivos ayer que me los encontré, platicamos un poquito, y pues son ácidos de nuestro auditorio, igual que el maestro Rubén, que nos hace favor de vez en cuando mandarnos mensajitos, inclusive mucha gente que nos escucha y que nos hace comentarios muy positivos. Se los agradecemos realmente, porque es lo que nos nutre para continuar. Pero fíjate que regresando al tema, yo creo que aquí diríamos que la semillita fundamental, aunque estamos tratando de sentarnos en el misterio eucarístico, aquí hay algo fundamental en la lectura de hoy, del domingo, que es la fidelidad. La fidelidad, que es el primer paso cuando Jesús les pregunta que ustedes también me quieren dejar, ¿verdad? Es muy, muy difícil sostenernos en esa fidelidad con Dios, porque no estamos dispuestos a aceptar el sacrificio, a aceptar nuestra propia cruz. Y es que en realidad este texto, capítulo 6, versículos 51 al 58 del Evangelio de San Juan, como ya lo habíamos dicho, deja dudas, muchas dudas. Sus discípulos ciertamente están en un crecimiento. Los discípulos, los apóstoles están aprendiendo y malinterpretan al Señor. Sí. Lo malinterpretan porque los apóstoles creían que la dinámica se trataba de desgarrarlo a él.
de comer su carne así directamente, ¿verdad? Canibalismo, ¿verdad? De beber su sangre. Entonces, si malinterpretan, pues ciertamente hay escándalo. Y eso fue lo que sucedió, hubo un escándalo alrededor de esa dinámica. Sin embargo, los apóstoles sabían que detrás de esto había algo muy bueno. Cierto. Había algo muy bueno, tienen confianza en el Señor y ciertamente el Señor después les revelaría algo súper extraordinario, donde se despejan las dudas y los apóstoles aceptan el misterio eucarístico como algo bueno. ¿Qué es el misterio eucarístico? Para aquellos hermanos que a lo mejor tienen su duda, bueno, están hablando del misterio eucarístico, pero ¿qué es eso? Bueno, el misterio eucarístico es ¿cómo es posible que Jesús esté presente ahí en la hostia consagrada? ¿Cómo es posible que Jesús esté presente ahí en el vino consagrado? Que esté ahí en la hostia consagrada su cuerpo, que esté en ese vino consagrado su sangre. ¿Cómo es posible esto? Ese es el misterio eucarístico. Recuerden que dentro de lo que es el cristianismo, pues los misterios están a la orden del día. Los misterios los podemos conocer, meditar, reflexionar, pero no los podemos agotar. Es muy diferente el problema sí lo podemos agotar. Con el problema podemos llegar a un tope. Es decir, 2 más 2 más 2, ese es un problema de matemáticas, es igual a 6, ¿qué más? No, ya se acabó, punto. Oye, dime algo sobre el misterio de la Santísima Trinidad. Ah, pues mira, esto, aquello. Dios es Padre, el Hijo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Y podemos decir más cosas, pero van a salir dudas, sí, y van a quedar dudas. No se agota. Es muy diferente el misterio al problema. Fíjate que Mateo hace un planteamiento de Jesús que nos diría algo más sobre la fidelidad. Precisamente en el capítulo 12 dice o conmigo o contra mí. Y la primera lectura del domingo de Josué precisamente nos hace un compromiso: serviremos al Señor. Es decir, nosotros mismos en nuestras promesas bautismales también reafirmamos esa adhesión a Cristo y esa disposición, esa opción que tomamos de mantener una comunión renovada en el día a día. ¿Por qué? Por nuestro propio credo. Vamos a decir, en este domingo el Señor nos da la misma oportunidad de optar por Él o contra Él, y es precisamente el llamado a que nos mantengamos unidos. ¿Y cómo nos vamos a mantener unidos? Como dice Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Sí, por supuesto, la fidelidad es un proceso, y la fidelidad tiene que ver con el hecho de que uno va aclarando dudas. Hay muchos testimonios muy interesantes, por ejemplo, alrededor de San Pablo, podríamos expresarlo. Él tenía sus dudas con el cristianismo. Él en su mente veía el cristianismo como algo falso. Lo veía como una verdadera falsedad. O sea, para él lo que es Abraham, Moisés, olvídate, lo máximo, ¿no? Pero hablar de Jesús, falso, más falso que un billete de $3. Fíjate que Así que la fidelidad alrededor de San Pablo va alrededor de que se le van revelando cosas, ¿cierto?, de que él las va asimilando, y después viene la lealtad, que es una lealtad para toda su vida. Fíjate, lo que acabas de decir conecta perfectamente con una frase de San Agustín. No se trata de entender para luego creer, sino creer para poder entender.
y al revés también. San Agustín ciertamente es un gran místico, pero también San Agustín, hay que decirlo así, San Agustín dijo algunas cosas que también podemos poner en duda. Le costaba trabajo. Así es, o sea, San Agustín, un gran místico indudablemente, pero ser humano al fin de cuentas, que dijo cosas muy grandes, que indudablemente es uno de mis santos favoritos, pero también tocó algunos puntos que dice uno, caray, ¿verdad? Que sí. No quiero sacar a relucir los puntos aquí, por supuesto, pero que ciertamente como ser humano pues se equivoca pues también, sí, ¿verdad? Definitivamente, la fragilidad humana. Las palabras, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ese yo creo que sería el segundo llamado, ¿verdad? El reconocimiento de Pedro y con él todos nosotros, de reconocer en Jesús esa promesa de salvación, esas palabras de vida eterna, nos marcan una pauta a continuar por nuestra propia determinación, por nuestra propia opción como ellos, a mantenernos unidos a Él. Y muy hermoso pues los textos que estamos reflexionando estos domingos en el Evangelio que hacen relación al misterio eucarístico, donde Jesús dice algo muy grande, ¿verdad? Y que tiene que ver con esta pregunta, ¿para qué sirve comulgar? Que es una pregunta muy común. ¿Para qué sirve comulgar? Bueno, el mismo Señor da la respuesta. Dice, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Es la respuesta a esta pregunta que millones y millones de nuestros hermanos católicos pueden hacer y que pueden tener esta duda, y que es una duda indudablemente muy común dentro de la comunidad cuando pues se está en este proceso de formación catequética. Fíjate que en el concepto de la fidelidad, que te digo que para mí es la llama del Evangelio del próximo domingo, algunos creyentes de esos que dicen, pues es que yo ya me fui a otra parte porque encontré al Señor, la causa fundamental del abandono a Cristo es la comodidad de la vida, el desaliento, el cansancio y hasta la presión de la propia opinión pública. Hay mucho señalamiento y mucho hostigamiento. El Santo Padre nos invita de manera muy frecuente a orar por aquellos que son perseguidos todavía en este siglo XXI. Sí, por supuesto. Hay persecución. La persecución de los primeros cristianos ciertamente es diferente a la persecución que se da hoy en día, pero también cruenta. Si con los primeros cristianos fue una persecución cruenta, también en estos tiempos se está dando una persecución cruenta, y después lo vamos a expresar de qué modo. Vamos a unos comerciales. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches tengan ustedes, bienvenidos a este programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes hermanos católicos y para gente de buena voluntad, y estamos tocando el tema, el misterio eucarístico. ¿Qué es el misterio eucarístico? ¿Cómo es posible que el cuerpo de Cristo esté presente en esa hostia consagrada? ¿Cómo es posible que la sangre del Señor Jesús esté presente en ese vino consagrado? Ese es el misterio eucarístico, y ciertamente es un gran misterio y fue una institución del Señor Jesús, no es una creación
como dicen los testigos de Jehová de la Iglesia Católica, sino es una creación del mismo Señor, que quiso dejar instituido este sacramento como un alimento para la vida eterna, para llenarnos del Señor Jesús. Y como lo acabo de decir hace unos momentos, lo que nos dice el Señor Jesús alrededor de la comunión, pues es fundamental. Yo les aseguro, dice Él, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Son palabras del Señor Jesús, y es la esperanza, es la gran esperanza de todos aquellos que comulgamos, de todos aquellos que se alimentan del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. Y aquí puede surgir, por supuesto, una duda: ¿por qué creer en estas palabras del Señor? Bueno, ciertamente la duda es muy común. Sin embargo, Dios nos ha dado un gran don, que es el don de la reflexión, de la meditación, el don de inteligencia, de sabiduría, con el cual podemos hacer cosas muy grandes y tomar conciencia de que Jesús todo lo que decía le iba dando cumplimiento. Basta leer los evangelios para darnos cuenta de ello. Por ejemplo, Jesús les prometió el Espíritu Santo a los apóstoles y les cumplió. Por ejemplo, Jesús le profetizó a Pedro que lo iba a negar, y efectivamente así sucede. Por ejemplo, Jesús incluso profetizó sobre su muerte, así sucede. Jesús promete que iba a resucitar, así sucede. Así que el hecho de que Jesús sea un hombre de palabra, pues nos da a todos la gran esperanza de que Él va a cumplir las promesas que están ahí latentes. Y una promesa latente para todo bautizado que todavía peregrina, para todo bautizado que está en esta iglesia peregrinante, pues es la de saber que si están comulgando, un día Él se encargará de darles vida eterna. Fíjate que hay una nota por aquí que nos dice, nos define el misterio eucarístico. Nos dice que se renueva en el altar. Jesús se hace presente realmente en el altar. El sacerdote es Cristo mismo. En ese momento, cada día se ofrece en el sacrificio de Cristo sobre el altar, y Jesús se sigue inmolando en el sacramento de la Eucaristía para nuestra salvación y la del mundo entero. Por supuesto. Se me hace una definición muy clara, precisamente para que entendamos y nos concentremos un poquito precisamente en este espacio. Fíjate que veo otra frase por aquí que refiere precisamente a este pasaje del Evangelio, y nos dice: las palabras habladas se las lleva el viento, las palabras escritas son manipuladas o negadas, solo la palabra del Señor es duradera. Así que nos podemos unir a Pedro para reconocer que solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Sí, por supuesto que sí. Y hace un momento recordarás lo que dijimos sobre la persecución. Sí. Hay una nota de Asiprensa que dice que la imagen peregrina de la Virgen de Fátima visitará Damasco, Siria, el próximo 7 de septiembre, en respuesta al llamado de los obispos de Oriente Medio e incluso de Asia, que están siendo testigos del exterminio de los cristianos a manos de extremistas musulmanes como el Estado Islámico, el ISIS, ¿verdad?, ante la indiferencia de la comunidad internacional. Es decir, el Estado Islámico, pues, sabemos que ha asesinado a muchos cristianos en este año 2015.
Por eso la persecución en estos tiempos también tiene esa característica, es cruenta, pues, la sangre, derramamiento de sangre. Ha sido bastante agresivo contra los cristianos. Lo que sucede es que los que no creen en Cristo, pues, no saben ni en qué creen, ni son capaces muchas veces de justificar el por qué no creer. Ya ves que la propia Escritura refiere en el pasaje de la resurrección del Señor que le dieron un dinero ahí a los soldados que estaban cuidando el sepulcro del Señor, y los convencieron de que dijeran que se habían robado el cuerpo del Señor. Y dice la Escritura que esa versión todavía sigue siendo dada en estos días. Sí, por supuesto, todavía hay algunos que no asimilan la palabra, no asimilan los libros revelados, no han hecho un discernimiento, pues, porque hay que discernirlos, que no es un proceso de un mes, de 2 meses, de un año, es un proceso de toda la vida. Y la Iglesia Católica indudablemente que tiene una gran experiencia alrededor de la interpretación de la Sagrada Escritura. No se puede comparar con otras denominaciones cristianas que apenas están empezando a descubrir la Sagrada Escritura. Esta Sagrada Escritura que la Iglesia Católica se las guardó, se las cuidó durante muchos siglos. Cierto. Fíjate que otra frase dentro del Evangelio es precisamente, me encanta: el Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Sí, por supuesto. Y muy bonito como el Señor también nos dice en el Evangelio del domingo pasado, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Es decir, hay una unión plena entre el que comulga y el Señor Jesús. Sí, es una unión plena ahí. En ese momento se tiene realmente a Jesús ahí, a Jesús sacramentado, en uno. La unión que tenemos con Jesús en la Eucaristía es insustituible, y cada uno de nosotros debemos de procurar, yo lo insisto demasiado, siempre que tengan oportunidad, acérquense a recibir al Señor, porque realmente ese es nuestro alimento de vida, nuestro alimento espiritual. Sí, por supuesto. Y pues el misterio eucarístico tiene que ver con la misa dominical de una manera especial. Y digo dominical pues porque es la celebración que obliga en el católico. Recuerden que el católico tiene una dinámica muy interesante. El día domingo al católico le gusta descansar, sí, ciertamente. Al católico le gusta estar en familia, ciertamente, pero también hay un compromiso con Dios. Es el día del Señor, el día domingo, así que se pueden distribuir muy bien los tiempos. Por ejemplo, en todas las parroquias, mínimo hay 3 celebraciones, mínimo. Muy diferente en las capillas. Alguno por ahí nos puede estar oyendo y dice, no, en mi templo nada más hay una el domingo. Bueno, porque es capilla. Hay capillas donde hay 2 celebraciones, hay capillas donde hay una nada más, pero en la parroquia, en la sede, ahí mínimo sí debe de haber 3 celebraciones, en la mañana, a mediodía y ya en la tarde. Y yo creo que podemos escoger muy bien. Yo siempre he dicho que el católico planea su día domingo. Sí. Habrá algún domingo que quieren dormir hasta tarde, es algo muy lícito, por supuesto,
muy bien, pues tienen la opción de ir a misa de 12 o la misa en la tarde. Quizá van a ir a Ensenada de paseo. Bueno, pues está la primera celebración, que por lo regular es la misa de 8 de la mañana, donde después de la celebración pues ya pueden irse a disfrutar de este puerto tan hermoso que es Ensenada, donde hay mucho que ver. Por supuesto que, como cosa curiosa, ahorita los viñedos son una cosa extraordinaria, los viñedos Valle de Guadalupe. Pues vamos a la pausa porque ya vamos con la tercera. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Estamos en vivo, estamos en el 800 AM aquí en Radio Koinonia. Nos da mucho gusto que nos estén escuchando. Recuerden que son temas formativos, son temas que todo católico debe tener en cuenta, sobre todo pues este tema que estamos tocando hoy, como es el tema, el misterio eucarístico, que juega un papel fundamental dentro de la espiritualidad de nosotros los católicos. Y estábamos comentando sobre el Valle de Guadalupe, que indudablemente es un lugar muy hermoso, muy bonito. Yo creo que nuestros hermanos que nos están escuchando sí deberían de darse una vueltecita por allá. Si no conocen, vale la pena. Déjenme comentarles algo. Valle de Guadalupe está recibiendo mucho turismo de Monterrey, del DF, de España, de gente de Estados Unidos, de Canadá, etcétera. Y yo me he puesto a meditar, Alberto, lo que tiene que gastar un español, por ejemplo, para venir a conocer Valle de Guadalupe. Imagínate los gastos que tiene que hacer. Y nosotros que estamos aquí cercas y tenemos Valle de Guadalupe, tenemos que aprovechar realmente, darnos una vuelta por allá, a conocer los viñedos, caminar, respirar, por supuesto, a convivir con la familia, porque el descanso pues definitivamente es un don de Dios, ¿verdad? Valle de Guadalupe, ¿verdad? Muy bonito. ¿A ti te gusta mucho, Alberto? Sí, definitivamente es algo que hay que disfrutar bastante. Fíjate que me gustaría compartirles la reflexión que sobre el pasaje del próximo domingo nos hace el Papa Francisco. Y comienza haciendo referencia con las bienaventuranzas que dice que son portadoras de una novedad revolucionaria, de un modelo de felicidad opuesto al que habitualmente nos comunican los medios de comunicación. Dice: la opinión dominante. Para una mentalidad mundana es un escándalo que Dios haya venido para hacerse uno de nosotros, que no haya muerto en una cruz. En la lógica de este mundo, lo que Jesús proclama, bienaventurados, son considerados perdedores, débiles. En cambio son exaltados el éxito a toda costa, el bienestar, la arrogancia del poder, la afirmación de sí mismo en perjuicio de los demás. Jesús nos pide que respondamos a su propuesta de vida, que decidamos cuál es el camino que queremos recorrer para llegar a la verdadera alegría. Se trata de un gran desafío para la fe. Jesús no tuvo miedo en preguntar a sus discípulos si querían seguirle de verdad o si preferían irse por otros caminos. Pedro tuvo el valor de contestarle: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Si sabes decir sí a Jesús, entonces tu vida se llenará de significado y será fecunda. Palabras del Papa Francisco a los jóvenes
en la Jornada Mundial de la Juventud del año pasado. Sí, donde también el Papa Francisco expresa cómo el discurso eucarístico llega a su fin, y efectivamente este próximo domingo lo que es el discurso eucarístico, este Evangelio de San Juan capítulo 6 pues ya llega a su culmen, donde nos da un panorama muy hermoso, muy bonito, de una verdadera catequesis, de una evangelización, evangelización en cuanto a que estamos tocando el Evangelio, catequesis en cuanto a que el sacerdote tiene que explicar el misterio eucarístico de este gran misterio, que es grande y que hay que decirlo, es cierto. El capítulo 6 es una revelación del Señor Jesús alrededor de que es el verdadero pan bajado del cielo. Y ciertamente en el capítulo 6 pues los apóstoles se van con muchas dudas, no se les aclara. Y es hasta la última cena, Alberto, que no debemos de dejar pasar. Exacto. Esto. Es hasta la última cena, en la última cena, cuando el Señor por primera vez consagra pan, consagra vino, lo convierte en su cuerpo, en su sangre, se lo da a sus apóstoles. Cuando los apóstoles comprenden estas palabras o este discurso del capítulo 6, como que ahí dijeron, con que a eso se refería el Señor, o sea, el Señor se iba a quedar en el pan consagrado, el Señor se iba a quedar en el vino consagrado, a eso se refería el Señor. O sea, qué alivio, wow, o sea, no nos vamos a comer su carne directamente, no nos vamos a beber su sangre, qué descanso, no, o sea, el Señor se queda en el pan consagrado y en el vino consagrado. Qué gran descanso para los apóstoles, imagínate, porque ellos pues se fueron con dudas. Así que podríamos decir que dentro del misterio eucarístico hay dos grandes momentos. El primer momento es cuando Él se revela como el verdadero pan bajado del cielo, donde quedan dudas. Y la segunda fase es cuando ya en la última cena el Señor Jesús les dice claramente de qué trata el misterio eucarístico y les da la orden: hagan esto en memoria mía, lo que yo acabo de hacer, háganlo. Y algo muy interesante es pues que ahí los apóstoles hicieron su primera comunión. Es un tema muy interesante y que pocos lo han tocado. O sea, ahí en la última cena los apóstoles hicieron su primera comunión, efectivamente, así como los niños hacen su primera comunión de 7, 8 años cuando terminan su catequesis. Bueno, también los apóstoles tuvieron su primera comunión. Aunque también no les hicieron pastel. Ciertamente que no, ¿verdad? Fíjate que aquí algo muy interesante que también podemos sacar de este evangelio es que Jesús en sus palabras aparece fuerte. Sin embargo, lo que es claro es que Jesús quiere realmente gente convencida. No quiere así su club de fans, no quiere aduladores, gente que esté, como hacía referencia hace 4 semanas, ustedes vienen porque pues comieron del pan que yo les di, pero si no, no estarían aquí. Y si no, quiere gente interesada nomás en a ver qué saco a cambio. Si no, realmente Él quiere que estemos por propia convicción y precisamente identificando que Él es el único camino para la salvación. Así es. Y bueno, comentarles a todos ustedes que el Radiotón Proayuda Koinonia Radio va a ser del viernes 14 de agosto al sábado 22 de agosto, clausura del Radiotón el sábado 22 con una celebración eucarística en punto de las 12 de mediodía en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, en la cual va a presidir el Padre Jeff. Y antes de la celebración pues también habrá momentos de alabanza y por supuesto después la Santa Misa, que va a ser un momento de sanación también, ¿verdad? Así que si gustan hacer sus donaciones para Radio Koinonia, pues está
Oxxo Banamex, que es la cuenta 4766-8402-288-1291, y el Banco de América, que es la cuenta 325013-788447, ¿verdad? Así que ahí está la invitación. Pues yo creo que para ir cerrando un poquito el tema de hoy, un tema maravilloso, y que precisamente pues ojalá que todos estemos pendientes realmente a la escritura de este domingo, porque recordemos, con este domingo se cierra precisamente todo este capítulo de nutrirnos de la promesa de la salvación con el cuerpo del Señor. Que nuestro propósito sea visitar el Santísimo Sacramento, aprovechar los jueves o aprovechar los templos expiatorios, reafirmar nuestra fe y nuestra fidelidad, además de ser agradecidos con Dios. Sí, sin embargo hay que decir algo y hay que expresarlo. Hay que investigar, hay que reflexionar, hay que formarse alrededor del misterio eucarístico. ¿Por qué? Porque pues hay situaciones muy interesantes alrededor de gente que, por ejemplo, iba todos los jueves a la hora santa, pero en realidad no estaba formada alrededor del misterio eucarístico, y muchos de ellos ahora testigos de Jehová, y muchos de ellos en alguna secta, que ciertamente es interesante saber, ¿no?, cómo muchos de los que se han cambiado a alguna denominación cristiana han regresado. Sí. Incluso testigos de Jehová también han regresado a la Iglesia Católica, pero pues no tiene que suceder eso. Yo creo que la formación, la catequesis es fundamental para ser conscientes delante de quien estamos los jueves en la hora santa, que es el Señor Jesús sacramentado. Pues ya nos vamos con la bendición de Dios. Buenas noches. Hoy es el día de despertar. Somos parte de la iglesia fundada por Cristo. Despierta, católico. Regresa a la iglesia. Regresa a casa. Que Dios Padre te está esperando. Despierta, católico. Con el Padre Arturo Horta. Gracias por acompañarnos este día y te esperamos en la siguiente emisión.